Durante siglos, el Vaticano ha sido visto como el corazón espiritual del cristianismo, pero también como uno de los lugares más herméticos del mundo. Tras sus muros, no solo hay fe y tradición, sino archivos sellados, cámaras ocultas y objetos que jamás han sido mostrados al público. Hoy iniciaremos un recorrido por 12 reliquias que, según investigadores y exclérigos, permanecen ocultas porque podrían alterar la historia conocida de la Iglesia. El Vaticano no confirma ni niega estas historias. Su silencio ha alimentado teorías que hablan de reliquias demasiado poderosas, peligrosas o reveladoras. Objetos que no solo tendrían valor religioso, sino también histórico y político. Algunos aseguran que estos tesoros fueron ocultados para proteger la fe. Otros creen que fue para controlar la verdad. Lo inquietante es que muchos documentos oficiales confirman la existencia de salas inaccesibles, incluso para sacerdotes. Objeto número 1. La llamada llave negra de San Pedro. A diferencia de las llaves doradas representadas en los símbolos papales, esta llave sería de hierro oscuro y estaría destinada a abrir pasajes subterráneos bajo la Basílica de San Pedro. Según relatos internos, solo se utiliza en circunstancias excepcionales. Algunos creen que conduce a cámaras donde se guardan textos que contradicen los evangelios oficiales. Objeto número 2. El Evangelio original de María Magdalena. Más allá de los fragmentos conocidos, se rumorea que el Vaticano posee un texto completo donde María no es solo discípula, sino una figura clave en la enseñanza de Jesús. Este documento nunca ha sido exhibido ni traducido públicamente. Su contenido, según filtraciones, pondría en duda siglos de estructura jerárquica dentro de la Iglesia. Objeto número 3. La corona de luz apostólica. No es una tiara común. Se describe como una pieza utilizada solo en rituales privados, lejos de la mirada pública. Contendría símbolos astronómicos y escrituras en lenguas muertas. Algunos afirman que esta corona representa conocimientos espirituales prohibidos, relacionados con visiones y profecías. Su existencia jamás ha sido reconocida oficialmente por el Vaticano. Objeto número 4. El cráneo del apóstol Tomás. A diferencia de otras reliquias exhibidas, este cráneo nunca ha sido mostrado públicamente. Según documentos internos, presentaría inscripciones grabadas después de la muerte del apóstol, algo imposible de explicar históricamente. Algunos teólogos creen que estas marcas no son símbolos humanos, sino advertencias relacionadas con conocimientos que Tomás habría adquirido fuera de Jerusalén. Objeto número 5. El pergamino del fin de los tiempos. Este texto, supuestamente escrito en arameo antiguo, no describe el Apocalipsis como lo conocemos. Hablaría de ciclos repetidos de destrucción y renacimiento, y no de un solo final. Se dice que el Vaticano lo mantiene oculto para evitar pánico colectivo, ya que sus fechas y señales no coinciden con la doctrina oficial enseñada hoy. Objeto número 6. La estatua del Cristo no humano. Tallada en un material desconocido, esta figura no representa a Jesús con rasgos tradicionales. Su rostro y proporciones resultan inquietantes. Algunos historiadores creen que fue retirada por mostrar una versión simbólica que no encajaba con la imagen aceptada por la Iglesia. La estatua habría sido sellada tras generar temor entre quienes la estudiaron. Objeto número 7. La caja de las voces. No es una reliquia visual, sino sonora,
Se trataría de un artefacto antiguo donde, según registros, quedaron grabadas voces durante rituales primitivos. Quienes afirman haberla escuchado describen susurros en idiomas muertos. El Vaticano nunca ha permitido estudios externos y algunos aseguran que su contenido altera profundamente a quien lo oye. Objeto número 8. El mapa prohibido del mundo antiguo. Este mapa mostraría territorios que oficialmente no existían en la época en que fue creado. Su precisión geográfica desafía la historia conocida. Algunos creen que fue elaborado con información anterior al diluvio. El Vaticano lo mantiene oculto porque su existencia pondría en duda el origen del conocimiento humano y la cronología aceptada. Objeto número 9. El anillo del pescador original. No es el que el Papa porta públicamente, sino una versión anterior jamás mostrada. Según antiguos registros, este anillo no simbolizaba autoridad, sino obediencia a una verdad superior. Contendría grabados que no coinciden con el latín ni el griego. Algunos creen que su uso fue prohibido al descubrirse que representaba un poder no alineado con Roma. Objeto número 10. El libro de las sombras apostólicas. A pesar de su nombre, no es un texto pagano. Se trataría de un registro escrito por varios apóstoles donde narran dudas, visiones y hechos que no fueron incluidos en los evangelios. El Vaticano habría decidido ocultarlo por mostrar a los seguidores de Jesús como humanos temerosos, no como figuras divinizadas. Objeto número 11. La lanza silenciosa. No sería la lanza de Longinos conocida públicamente, sino otra variante, más antigua. Esta no tendría sangre ni ornamentos, pero según leyendas internas, emitía una vibración extraña al ser tocada. Algunos custodios afirmaron sentir mareos y visiones. Tras estos incidentes, el objeto fue retirado de toda exhibición y sellado permanentemente. Objeto número 12. El reloj del juicio. No mide horas ni minutos. Este artefacto marcaría eventos espirituales, no tiempo físico. Documentos internos indican que se activa durante crisis globales. Su mecanismo es desconocido y no responde a leyes modernas. El Vaticano jamás ha explicado su origen y algunos creen que fue entregado por una civilización anterior a la historia escrita. Estos 12 objetos representan solo una fracción de lo que podría ocultarse bajo el Vaticano. Archivos sellados por siglos, pasadizos borrados de planos oficiales y reliquias que jamás verán la luz. La pregunta no es si existen, sino por qué se mantienen en silencio. ¿Protección de la fe o miedo a la verdad? El Vaticano guarda respuestas que el mundo quizá aún no está preparado para escuchar. Más allá de los objetos, existen testimonios de sacerdotes que afirmaron haber visto cosas que jamás pudieron explicar. Algunos fueron trasladados, otros silenciados. Cartas internas hablan de conocimiento peligroso y revelaciones prematuras. Estos documentos no niegan la existencia de las reliquias, pero advierten que su divulgación podría provocar una crisis espiritual global, algo que el Vaticano busca evitar a toda costa. Un ex bibliotecario del archivo secreto afirmó que existen niveles que no aparecen en ningún plano. Para acceder a ellos, se requieren juramentos especiales y escolta armada. En esos niveles, según su relato, se conservan objetos catalogados como no humanos y textos que describen encuentros imposibles. Poco después de hablar, su testimonio fue eliminado
y su paradero nunca volvió a confirmarse. Algunos investigadores independientes creen que el Vaticano no solo oculta objetos, sino también tecnología antigua, artefactos que no encajan con la época en que supuestamente fueron creados. Estos dispositivos habrían sido clasificados como peligrosos por no poder ser replicados ni comprendidos. La Iglesia, al no poder controlarlos, habría optado por encerrarlos y borrar toda referencia pública. La razón principal del secreto, según teólogos críticos, no es el miedo, sino el control de la narrativa, de la historia y de la fe. Revelar estos objetos obligaría a reescribir doctrinas enteras. Por eso, el Vaticano habría decidido mostrar solo una parte de la verdad, mientras el resto permanece sellado, esperando un tiempo en que la humanidad pueda comprenderlo sin colapsar. La pregunta final no es qué objetos esconde el Vaticano, sino cuántos más existen y desde cuándo. Cada generación hereda el silencio de la anterior. Tal vez algún día estos secretos salgan a la luz, o tal vez permanezcan enterrados para siempre. Hasta entonces, solo podemos observar los símbolos, unir las pistas y preguntarnos si la verdad completa cambiaría nuestra forma de creer. Algunas profecías atribuidas a santos y místicos fueron archivadas y jamás difundidas. No por ser falsas, sino por coincidir demasiado con eventos posteriores. Estos textos, según catálogos internos, fueron clasificados como sensibles al predecir crisis, guerras y colapsos espirituales. El Vaticano habría decidido ocultarlos para evitar interpretaciones extremas que alteraran el rumbo de la fe y el orden social. La censura no siempre fue directa. En muchos casos se reescribieron relatos, se cambiaron nombres y se eliminaron fragmentos clave. Investigadores han detectado inconsistencias entre copias antiguas y versiones oficiales actuales. Estas diferencias no son errores, sino ajustes deliberados. Ajustes que, según críticos, buscan mantener una narrativa uniforme y evitar preguntas que no tienen respuestas sencillas. Existen coincidencias históricas difíciles de ignorar. Fechas clave del cristianismo coinciden con eventos astronómicos precisos. Algunos objetos ocultos del Vaticano contendrían mapas celestes y cálculos avanzados. Esto sugiere que el conocimiento de los cielos era más profundo de lo aceptado. Revelarlo implicaría admitir que la fe y la ciencia estuvieron unidas desde el inicio. Varios papas, según crónicas internas, intentaron revelar parte de estos secretos. Sin embargo, fueron detenidos por consejos internos que consideraron el momento inapropiado. La decisión siempre fue la misma: esperar a que la humanidad esté preparada. Pero nadie define cuándo llega ese momento. Así, el silencio se convirtió en tradición y la tradición en ley. Cada objeto oculto es una pieza de un rompecabezas mayor. Separados, parecen simples reliquias, pero juntos cuentan una historia distinta. Una historia que no contradice la fe, sino que la vuelve más compleja. El Vaticano lo sabe. Por eso protege estos secretos con tanto celo, porque la verdad completa no destruye la fe, la transforma. Dentro del Vaticano existiría un grupo reducido conocido como los Guardianes del Silencio. No aparecen en registros públicos ni en organigramas oficiales. Su función no es religiosa, sino custodiar objetos y documentos que no deben ser vistos.
Para ingresar se realizan juramentos que prohíben hablar incluso bajo amenaza de muerte. Algunos creen que este grupo existe desde los primeros siglos del cristianismo y nunca ha sido disuelto. Los juramentos no se hacen solo sobre la Biblia. Testimonios filtrados hablan de rituales realizados frente a objetos sellados, donde los participantes prometen proteger secretos que podrían desestabilizar la fe mundial. Romper ese juramento no implicaría castigo divino, sino consecuencias humanas muy reales. Tras estos rituales, muchos sacerdotes jamás vuelven a ocupar cargos visibles dentro de la iglesia. Algunos de estos guardianes dejaron pistas cifradas en cartas y símbolos ocultos en iglesias antiguas, marcas que solo pueden ser entendidas por quienes conocen el código. Investigadores creen que estos mensajes no buscan revelar los secretos, sino advertir sobre ellos, como si alguien en el pasado hubiese querido dejar constancia de que la verdad existe, pero no debe ser liberada sin preparación. Existen registros de objetos que fueron trasladados sin explicación entre distintos países. Movimientos nocturnos, escoltas armadas y rutas que no figuran en documentos oficiales. Estos traslados coinciden con guerras, caídas de imperios y crisis globales. Algunos creen que el Vaticano mueve estas reliquias cuando el mundo entra en momentos críticos, como si intentara protegerlas o activarlas. Nada de esto puede probarse de forma definitiva, y quizás ese sea el mayor triunfo del Vaticano. Mantener la duda viva sin confirmación ni negación, porque mientras no haya certeza, el misterio sobrevive, y donde hay misterio, hay poder. Estos objetos no necesitan ser vistos para influir. Basta con saber que existen ocultos, esperando el momento correcto para cambiarlo todo. Algunos historiadores sostienen que el Vaticano aprendió a ocultar secretos observando la caída de antiguas civilizaciones. Cuando el conocimiento se libera sin control, genera caos. Por eso, ciertos objetos no fueron destruidos, sino preservados en silencio. La estrategia no fue negar su existencia, sino esconderla detrás de rituales, símbolos y estructuras tan complejas que solo unos pocos saben dónde buscar realmente. Muchos objetos fueron reclasificados con nombres falsos dentro de los archivos. Lo que parece un simple relicario podría contener algo muy distinto. Esta técnica permitió que reliquias peligrosas permanecieran a plena vista sin levantar sospechas. Así, el Vaticano no solo escondió objetos bajo tierra, sino también a la vista del mundo, disfrazados de elementos comunes y aparentemente inofensivos. Existen referencias a objetos que no pueden ser destruidos. Textos antiguos aseguran que fueron intentos fallidos. Al romperlos, ocurrieron eventos extraños, incendios, enfermedades repentinas y desapariciones. Tras estos incidentes, se decidió sellarlos para siempre, no como acto de adoración, sino como medida de contención. Desde entonces, cualquier intento de manipulación quedó estrictamente prohibido. Algunos de estos objetos no serían de origen cristiano. Habrían sido adquiridos, confiscados o entregados durante las cruzadas. Pertenecían a culturas consideradas peligrosas por su conocimiento avanzado. El Vaticano, al poseerlos, asumió el rol de guardián global, no para usarlos, sino para evitar que otros lo hicieran. En silencio,
decidió cargar con ese peso histórico. Cada generación dentro del Vaticano hereda una responsabilidad que no eligió: custodiar secretos que no pueden revelar ni olvidar. Algunos cardenales han confesado que esta carga es más pesada que el poder mismo, porque saber la verdad y no poder compartirla genera una tensión constante. Tal vez por eso el Vaticano no teme a las preguntas, sino a las respuestas completas. Algunos documentos internos describen estos secretos como verdades adelantadas a su tiempo. No se ocultan por ser falsas, sino por ser demasiado reales. Revelarlas en la época equivocada podría provocar interpretaciones peligrosas. Por eso, el Vaticano habría adoptado una política silenciosa: guardar, observar y esperar. Esperar a que la humanidad alcance la madurez suficiente para comprender sin destruir. Existen coincidencias inquietantes entre aperturas parciales de archivos y crisis globales. Cada vez que se permitió estudiar ciertos documentos, ocurrieron conflictos, divisiones o colapsos sociales. Para algunos, esto es simple casualidad. Para otros, es prueba de que la información contenida altera la percepción colectiva. Desde entonces, cualquier revelación se evalúa no por su valor histórico, sino por su impacto psicológico. También se habla de objetos que reaccionan a la presencia humana, reliquias que no permanecen inertes, sino que generan sensaciones físicas o emocionales, mareos, visiones, ansiedad profunda. Estos efectos fueron documentados por médicos del Vaticano, pero nunca publicados. El riesgo no era el objeto, sino la reacción humana ante algo que no puede comprenderse racionalmente. El silencio institucional ha permitido que estas historias sobrevivan como rumores, y quizá eso sea intencional. Un rumor se desacredita solo, mientras una verdad confirmada exige consecuencias. Así, el Vaticano no necesita mentir, solo callar. En ese espacio entre lo dicho y lo oculto, el misterio se mantiene vivo, protegido por la duda y la incredulidad colectiva. Lo más inquietante es que nada indica que estos secretos vayan a revelarse pronto. Al contrario, nuevos archivos han sido sellados para futuras generaciones, como si el Vaticano supiera que lo que guarda no pertenece a este tiempo. Tal vez algún día estas reliquias salgan a la luz, o tal vez su destino sea permanecer ocultas hasta el final de la historia. Algunos creen que el Vaticano no actúa solo. Existen alianzas silenciosas con otras instituciones antiguas que también custodian conocimiento prohibido. Bibliotecas privadas, órdenes desaparecidas y archivos estatales sellados compartirían información de forma selectiva. Esta red no busca dominar el mundo, sino evitar que verdades mal comprendidas provoquen caos. El Vaticano sería solo una pieza visible de un sistema mucho más antiguo. Cada objeto oculto tendría un registro detallado: origen, efectos y riesgos. No se estudian por curiosidad, sino por precaución. Estos informes jamás salen del Vaticano y se actualizan con cada generación. Algunos textos indican que ciertos artefactos deben permanecer sin contacto humano durante largos periodos. No por respeto, sino porque interactuar con ellos podría alterar la mente o la fe de quien los toca. Hay teorías que afirman que algunos secretos ya fueron filtrados,
pero disfrazados como ficción. Libros, películas y relatos que parecen fantasía esconderían verdades suavizadas. Así, el impacto se diluye. El Vaticano no desmiente estas obras porque cumplen una función: preparar lentamente a la sociedad. Cuando la verdad completa llegue, no parecerá extraña, sino familiar. El mayor temor no es la reacción del mundo, sino la interna. Revelar todo implicaría admitir decisiones tomadas durante siglos. Decisiones que salvaron a muchos, pero silenciaron a otros. El Vaticano carga con esa paradoja: proteger la fe ocultando partes de la verdad, no por maldad, sino por convicción, porque a veces revelar todo puede ser más destructivo que callar. Al final, los objetos no son el verdadero secreto, lo es la decisión de guardarlos, una decisión repetida generación tras generación. Tal vez el Vaticano no oculte la verdad para siempre, sino hasta que alguien esté listo para comprenderla sin miedo. Hasta entonces, los muros seguirán en pie y los misterios seguirán esperando en silencio bajo la historia. Algunos creen que el Vaticano mide el avance del mundo antes de revelar cualquier secreto. Guerras, tecnología, crisis morales, todo es observado. Si la humanidad avanza demasiado rápido sin comprensión espiritual, el riesgo aumenta. Por eso, ciertos objetos permanecen sellados hasta que exista equilibrio. No se trata de esconder por miedo, sino de esperar el momento exacto en que la verdad pueda ser asimilada sin destruir lo que sostiene a la sociedad. Existen listas que no aparecen en ningún inventario público, listas de objetos que oficialmente no existen. Estos registros solo se transmiten de forma oral entre altos cargos. Así, si un documento se filtra, la prueba desaparece. Este método antiguo ha permitido que ciertos secretos sobrevivan siglos sin dejar rastro escrito. El conocimiento vive solo en la memoria de quienes juran protegerlo. Algunos objetos no están guardados bajo tierra, sino en lugares visibles del Vaticano, capillas, museos y pasillos donde millones pasan sin notarlos, no porque no los vean, sino porque no saben qué mirar. El verdadero ocultamiento no siempre está en la distancia, sino en la normalización. Cuando algo parece cotidiano, deja de despertar preguntas y así el secreto queda a salvo. Hay quienes afirman que algunos secretos ya no pueden ser contenidos, que el mundo actual está demasiado conectado para mantenerlos ocultos por siempre. Filtraciones, coincidencias y documentos reaparecen constantemente. El Vaticano lo sabe. Por eso, en lugar de revelar todo, permite pequeñas grietas, fragmentos de verdad que salen a la superficie sin provocar un colapso total. Quizá el mayor misterio no sea qué objetos existen, sino quién decidirá revelarlos. No será un papa ni un concilio, será el tiempo. Cuando la fe y la razón caminen juntas, los secretos dejarán de ser peligrosos. Hasta entonces, el Vaticano seguirá guardando silencio, no como enemigo de la verdad, sino como su custodio más antiguo. Con el paso de los siglos, muchos secretos dejaron de ser comprendidos incluso por quienes los custodian. Algunos objetos permanecen sellados no porque se conozca su función, sino porque se perdió. El Vaticano no solo guarda verdades, también guarda preguntas sin respuesta. Y en ocasiones, el miedo no proviene de saber demasiado, sino de no saber
qué podría ocurrir si aquello oculto vuelve a despertar. Hay indicios de que ciertos secretos fueron heredados incompletos, fragmentos de conocimiento transmitidos tras guerras, incendios y saqueos. El Vaticano habría reconstruido parte de la verdad con piezas faltantes. Por eso, revelar estos objetos implicaría admitir que incluso la Iglesia desconoce el significado total de lo que protege. A veces, el silencio no es control, sino prudencia ante lo desconocido. Algunos teólogos creen que estos objetos no fueron creados para ser entendidos de inmediato. Su función sería activarse en momentos específicos de la historia, como mensajes programados para generaciones futuras. El Vaticano, al reconocer esto, habría asumido un rol de vigilante del tiempo. No decide cuándo revelar, solo espera las señales que indiquen que el momento ha llegado. El mundo moderno exige respuestas rápidas, pero algunos secretos no toleran la prisa. El Vaticano entiende que una verdad revelada sin preparación puede convertirse en arma. Por eso, la revelación no depende de la curiosidad humana, sino de su madurez. Hasta entonces, los objetos permanecen en silencio, no como castigo, sino como advertencia de que no todo conocimiento debe liberarse al mismo tiempo. Tal vez el Vaticano no oculta estos objetos para siempre. Tal vez los guarda como un padre guarda verdades difíciles para el momento correcto. Cuando la humanidad deje de temer lo que no comprende, estos secretos dejarán de ser peligrosos. Hasta ese día, permanecerán ocultos no como conspiración, sino como legado silencioso esperando ser entendido. Algunos creen que el Vaticano también observa a quienes investigan demasiado. Historiadores, periodistas y académicos que se acercan a ciertos temas suelen encontrar puertas cerradas o archivos incompletos. No es censura directa, sino desgaste silencioso. El mensaje es claro: hay límites que no deben cruzarse. Así, el secreto se protege no con fuerza, sino con paciencia y tiempo. La tecnología moderna ha puesto presión sobre estos silencios antiguos. Digitalización, escaneos y bases de datos hacen más difícil ocultar información. Por eso, el Vaticano acelera procesos de reclasificación. Algunos documentos pasan de históricos a confidenciales en cuestión de días, no porque sean nuevos, sino porque ahora pueden ser comprendidos por demasiadas personas al mismo tiempo. Existen rumores de cámaras selladas que solo pueden abrirse bajo condiciones específicas. No llaves ni códigos, sino momentos históricos concretos, crisis globales, señales celestes o cambios profundos en la humanidad. Estos espacios no esperan personas, esperan contextos. El Vaticano no decide cuándo abrirlos, simplemente custodia hasta que la historia misma lo permita. Cada secreto oculto genera una sombra, y esa sombra ha alimentado teorías, miedos y fascinación durante siglos. El Vaticano es consciente de ello, pero acepta ese costo. Prefiere ser acusado de ocultar antes que ser responsable de una verdad liberada sin control. En su visión, algunas revelaciones deben llegar lentamente, como la luz al amanecer, no como un relámpago. Tal vez nunca sepamos cuántos objetos existen realmente. Tal vez solo conocemos una mínima parte. El resto permanece en silencio, fuera del tiempo
y de la historia oficial. El Vaticano seguirá siendo guardián de lo que no puede decirse aún. Y mientras tanto, el misterio continuará, no como amenaza, sino como recordatorio de que la verdad completa siempre es más profunda. Con el tiempo, muchos custodios aceptaron que jamás verían revelados los secretos que protegían. Su misión no era comprender, sino preservar. Así, el Vaticano se convirtió en un guardián del futuro, no del pasado. Cada decisión de silencio fue tomada pensando en generaciones que aún no existen, porque algunas verdades no pertenecen a quienes las descubren, sino a quienes sabrán usarlas sin destruirse. Las reliquias ocultas no envejecen como los hombres. Permanecen intactas mientras el mundo cambia afuera. Imperios caen, tecnologías nacen, creencias se transforman. Y aún así, esos objetos siguen esperando. El Vaticano entiende que revelar algo eterno a una humanidad temporal puede ser un error. Por eso, la paciencia se convirtió en su herramienta más poderosa. Algunos creen que el verdadero secreto ya fue revelado. La verdad no es peligrosa por sí misma, sino por cómo se interpreta. El Vaticano aprendió que el conocimiento sin contexto se convierte en caos. Por eso, antes de liberar cualquier objeto o texto, se pregunta si el mundo sabrá escucharlo. No todo oído está preparado para comprender sin temor. Tal vez un día, cuando la fe no tema a la ciencia y la razón no niegue lo espiritual, los secretos dejarán de serlo. Ese día, los objetos ocultos perderán su peligro. Hasta entonces, el Vaticano seguirá guardando silencio, no como enemigo de la humanidad, sino como su vigilante más antiguo, esperando el equilibrio que haga posible la revelación total. Mientras tanto, los muros del Vaticano seguirán en pie, sosteniendo siglos de historia y secretos no contados. Bajo ellos, objetos esperan su momento, ajenos al tiempo humano. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero quizá el misterio no existe para ser resuelto, sino para recordarnos que el conocimiento absoluto siempre exige responsabilidad. A lo largo de este recorrido, hemos visto que el Vaticano no solo resguarda objetos, sino decisiones. Decisiones tomadas en silencio, lejos del mundo, pero con impacto global. Cada secreto guardado es una elección entre revelar o proteger. Para la Iglesia, el tiempo correcto lo es todo. Y mientras ese momento no llegue, los objetos permanecen ocultos, no como reliquias muertas, sino como verdades en pausa. El misterio del Vaticano persiste porque nunca se cierra del todo. Siempre hay una puerta sellada, un archivo incompleto, una respuesta aplazada. Eso mantiene viva la pregunta, y quizás esa sea la verdadera intención, que la humanidad siga buscando, dudando y creciendo. Porque una verdad entregada sin esfuerzo pierde su valor, pero una verdad buscada transforma a quien la persigue. Los objetos ocultos no gritan su existencia, no lo necesitan. Su poder reside en el silencio que los rodea. Un silencio que ha sobrevivido imperios, guerras y revoluciones. El Vaticano confía más en ese silencio que en cualquier muro. Porque mientras no se hable con certeza, el misterio sigue vivo, protegido no por la fuerza, sino por el tiempo y la duda. Quizá algunos de estos secretos nunca deban revelarse,
no porque sean falsos, sino porque su comprensión exige una humanidad distinta, más consciente, más responsable. El Vaticano, con todos sus errores y aciertos, asumió ese papel: guardar lo que no puede ser usado aún, no como juez del mundo, sino como testigo paciente de su evolución. Y así, los objetos del Vaticano continúan ocultos, no como conspiración final, sino como pregunta abierta. Tal vez el verdadero secreto no esté bajo sus muros, sino dentro de nosotros, en si estamos listos para aceptar una verdad más grande de lo que creemos. Hasta entonces, el misterio permanece, esperando el día en que ya no tenga que esconderse.